Nos corresponde ahora adentrarnos en el estudio de la letra de cambio, como bien habíamos anunciado en ocasiones pasadas, y para ello entonces debemos tener en cuenta que la letra de cambio es un documento formal, y se dice que es formal porque requiere la concurrencia de unos requisitos específicos y generales que deben mediar en el cuerpo del título para que ese documento sea representativo de derechos para el acreedor y de obligaciones para el deudor. De tal manera, mediante unos requisitos generales expresos que se encuentran señalados en el artículo 621 del Código de Comercio, que son los siguientes: el derecho que en el título se incorpora y la firma del creador. Además de ello, requiere de unos requisitos específicos que se encuentran señalados en el artículo 671, y ellos son: 1. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, y esta suma determinada, esa orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero viene por parte o la otorga el girador, es decir, el creador del título se la transmite al girado o el obligado directo. Además, el nombre del girador, que es el deudor, la forma de vencimiento, que ya vamos a ver cuáles son las distintas formas de vencimiento, y por último, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Cuando concurren tanto los requisitos generales expresos señalados en el artículo 621 como los específicos, podemos hablar o considerar que ese documento es una letra de cambio, de tal suerte que cuando mencionamos la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, lo que estamos haciendo alusión es la incorporación o la mención del derecho que en el título se incorpora. La firma del creador, por supuesto, tendrá que venir por parte del girador. El girador, que es entonces el creador del instrumento. Y en lo que toca a la forma de vencimiento, como les digo, ya los vamos a anunciar, pero también la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, pues ello quiere hacer alusión al beneficiario, quién va a ser el titular del derecho que en el título se está incorporando. A la orden, pues ya saben ustedes que se encontrará determinada la persona a la que se le deberá hacer el pago, o al portador, quien tenga el documento en su poder. Ahora bien, para ver cómo concurren estos requisitos, tanto generales expresos como requisitos específicos, vamos a proceder a crear una letra de cambio y ver cómo estos se incorporan al título, y de esta manera adquiere ese documento la significación de título valor. En el cuerpo del tablero, si se dan cuenta con detenimiento, nos encontramos frente a una letra de cambio, teniendo en cuenta que concurren todos los requisitos expresos generales que debe contener todo título valor, y además los requisitos específicos que señala el artículo 671 que vimos con anterioridad. De esta manera entonces tenemos que el señor Pablo, que es el nombre del girado, es decir, del deudor, pagará de manera incondicional, es decir, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el 30 de junio, es decir, la forma de vencimiento en este evento está sujeta a un hecho futuro cierto, es decir, a plazo, a un interregno temporal de tiempo que acaecerá el 30 de junio de 2021 en Bogotá, a la orden de Juan, es decir, también se encuentra la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. En este evento está determinada la persona a la que se le debe hacer el pago, es decir, el beneficiario, que es Juan, la cantidad de 20 millones de pesos. Aquí lo expresamos en letras, pero si ustedes se dan cuenta, en esta parte lo expresamos en número, es decir, que aquí estamos supliendo el requisito de enunciar en el título el derecho que en el título se incorpora. 20 millones de pesos, moneda corriente, más intereses durante el plazo, que pueden pactarse o no se puedan pactar de acuerdo como las partes quieran así convenirlo,
y mora tasa máxima permitida. Bien saben ustedes entonces que los intereses de plazo resultan ser una obligación accesoria a la principal. La obligación principal en este evento es pagar la suma de 20 millones de pesos, pero pues las partes pueden convenir o no en cobrar una remuneración, una retribución, una compensación en virtud del dinero que debe satisfacer el deudor, es decir, Pablo, a favor de Juan. El interés moratorio, como bien conocen ustedes, lo habíamos anunciado con anterioridad. El interés moratorio es una sanción que debe satisfacer el deudor ante el incumplimiento de la obligación en el término señalado, de tal suerte que si llegada la fecha señalada, es decir, el 30 de junio de 2021, Pablo no ha procedido a satisfacer la obligación principal, es decir, cancelar la suma de 20 millones de pesos, se hará deudor a el interés moratorio, que pueden pactar las partes, y en caso de que no las pacten, el artículo 884 del Código de Comercio señala que esta sanción será el pago de un interés moratorio a la tasa máxima permitida y que fija la Superintendencia Financiera. Acto seguido también nos damos cuenta que en el instrumento del título media la firma del girador, es decir, del creador del instrumento. Estamos también satisfaciendo aquel requisito general expreso que debe contener todo título o valor y que señala el artículo 621. Además de ello, entonces, media la firma del girado, es decir, de Pablo en este caso, que es el obligado directo. ¿Qué queremos entonces decir con lo que acabamos de ilustrar? Que el girador, es decir, el creador del título, procedió a darle una orden a Pablo de que satisfaciera una obligación o cancelara una obligación dineraria a favor de Juan el 30 de junio de 2021 de manera incondicional. Cuando concurran estos requisitos en el instrumento o en un documento, estaremos frente a una letra de cambio. Teniendo en cuenta que la letra de cambio es un documento donde sí o sí deben concurrir tres posiciones jurídicas, es decir, debe mediar alguien que haga las veces de girador, otro que haga las veces de girado y otro que haga las veces de beneficiario. Y como ya vimos con anterioridad, puede que se dé la posibilidad de que una persona tenga en su cabeza dos calidades, es decir, la de girado y la de girador. No obstante, en este caso, si ustedes se detienen a verificarlo, no media en el cuerpo del título la firma del girador, es decir, la del creador del título, sino simplemente media la firma del girado y el beneficiario. De esta manera, teniendo en cuenta que no media la firma del creador del título, podemos afirmar sin lugar a dudas que no estamos en presencia de una letra de cambio, no estamos en presencia de un título valor, ello como quiera que se encuentra ausente uno de los requisitos generales, pero expresos que deben mediar en todo título valor, que es la firma del creador del instrumento, es decir, del girador. Al no mediar la firma del creador del título, estaremos entonces frente a cualquier documento, a cualquier hoja de papel que tendrá un texto, pero no será un documento representativo de derechos para el acreedor o beneficiario, ni representativo de obligaciones para el girado o el deudor. Así las cosas, entonces tenemos que nosotros tener muy en cuenta que necesariamente concurran todos los requisitos que le son propios al título en aras de evitar que se cree un documento pensando que en efecto es un título valor, no obstante, pues en este evento no lo sería. Teniendo en cuenta que la letra de cambio es un documento donde deben mediar tres posiciones jurídicas, es decir, el girador, el girado y el beneficiario,
Resulta perentorio entonces ilustrar con un ejemplo cómo se podría dar entonces una situación en la que intervienen tres sujetos, cada uno ocupando una posición. Tenemos el caso entonces de un beneficiario que en este evento podría ser un señor iletrado, un señor que no tiene ningún tipo de estudio, es decir, que no sabe leer ni escribir, no obstante se dedica a realizar operaciones mercantiles como su actividad principal de negocio. Y de esta manera entonces es un prestamista, y al ser un prestamista necesita poner en circulación las sumas de dinero que tiene a su favor. Esta persona iletrada, sin falta de preparación académica, entonces es buscada por una persona, en este caso B, que necesita una suma determinada de dinero, y para ello entonces le indica a C, que es el prestamista, que proceda a por favor darle en mutuo la suma de 20 millones de pesos. Pero como quiera que el beneficiario, es decir, la persona que no sabe leer ni escribir, no puede diligenciar el título por él mismo, y tampoco lo sabe hacer esta persona que va a ser el deudor, que va a ser el que requiere el préstamo de dinero, pues buscan el acompañamiento de otra que sí lo sabe hacer. En este evento sería A, que va a ser el girador y el creador del título. Así las cosas, entonces A va a proceder a diligenciar el instrumento, a crear el título valor, a firmar como girador, como creador del instrumento, y una vez lo cree y le dé la orden incondicional al girado, es decir a B, de pagar una suma de 20 millones de pesos a este beneficiario en virtud del dinero que se le entregó en mutuo, pues una vez diligencie esa letra y la firme como girador, procederá a entregársela a C, que es el beneficiario, y C procederá a entregársela, a ponérsela de presente a B para que proceda a suscribirla. Ello quiere decir que al proceder el girado a suscribir la obligación que se encuentra incorporada en la letra de cambio y que creó A, se obliga a pagar esa suma determinada de dinero que aparece en ese instrumento. De tal manera que aquí es donde viene la figura de la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Pues es el acto por medio del cual el girado, el deudor, procede a suscribir el título y de esta manera aceptar la orden que dio el girado de cancelar una suma determinada de dinero a favor de el beneficiario o del acreedor. En los títulos valores donde intervienen tres personas distintas y cada una de ellas ocupa una posición jurídica, se requiere de la figura de la aceptación. De tal suerte, entonces ahora vamos a desarrollar lo que se refiere a esta figura de la aceptación en materia de títulos valores, en concreto en la letra de cambio. No obstante, cuando una persona tenga en su cabeza las dos posiciones jurídicas, es decir, haga como girado y como girador, pues no será necesaria la figura de la aceptación. Se reitera entonces que la misma es necesaria, la aceptación solamente es necesaria cuando concurran tres personas y cada una de ellas ocupe una posición diferente. Pero, ¿qué pasaría entonces en el evento en que el iletrado, el que se dedica a realizar operaciones mercantiles o comerciales de prestar sumas de dinero, y en este evento entonces el girador, que es el creador de la letra de cambio, le dé la orden al girado, es decir, al obligado directo, al deudor, de cancelarle una suma de dinero al beneficiario, quien
le prestó o le dio el mutuo la suma de 20 millones de pesos, pero cuando el girador, el creador del instrumento, le da la orden al girado y para que la proceda a aceptar le entrega la letra de cambio a C, y C a su vez entonces se la exhibe a el girado o al deudor, y este no procede a aceptar la orden que le está dando el girador, es decir, no procede a suscribir el título o valor como deudor o como obligado. En este evento, entonces, al haber suscrito el girador esa letra de cambio, se obliga de manera directa con el beneficiario, de tal suerte que al crear una letra de cambio o al crear un título o valor, resulta perentorio que las partes estén supremamente de acuerdo en las obligaciones que tienen a su cargo y que procedan a satisfacerlas de manera simultánea, para que no se presenten estas situaciones que pueden volver engorrosas y generar tropiezos en estas operaciones mercantiles. De tal suerte que, reitero, esas obligaciones deben realizarse de manera simultánea. Por ejemplo, si C es el prestamista, pues él debe percatarse primero que el girador le ordene al girado a cancelar una suma de dinero, que el girador le entregue la letra al beneficiario para que él sea el que se la presente a B, y una vez B proceda a aceptarla, es decir, a suscribir el título aceptando la orden que le dio el girador, ahí sí el beneficiario procede a entregarle la suma de dinero que le prometió el mutuo, porque de no ser así, entonces pues estaríamos frente a una situación que generaría un mayor conflicto y generaría diferencias entre estos tres intervinientes, al no percatarse de que cada uno de ellos iba a proceder a cumplir con lo de su cargo o a aceptar la orden que emanara del girador. En virtud de lo que estamos hablando entonces de manera concreta, ¿en qué consiste la aceptación? Pues la aceptación entonces es la firma que coloca el girado en la letra de cambio, y además debe ir precedida a esa firma de la palabra acepto u otra palabra semejante. Pero la sola firma del girado, a pesar de que no vaya precedida de la palabra acepto u otra semejante, por sí sola constituye aceptación. Entonces, en este entendido, ¿quién debe presentar la letra de cambio? Pues la letra de cambio debe ser presentada por el tenedor, es decir, por el beneficiario acreedor, al girado para que proceda a suscribirla en señal de aceptación. En este entendido, entonces, ¿en qué lugar mejor debe presentarse la letra de cambio para la aceptación? De conformidad con el artículo 682 del Código de Comercio, debe presentarse la letra de cambio para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella, designados por el girador para que pueda ser aceptada por parte de este deudor. A falta de indicación del lugar, a falta de expresión del lugar en donde deba realizarse ese acto de aceptación por parte del girado, pues entonces la presentación se hará en el establecimiento de comercio o en la residencia del girado. Si se señalaran varios, por ejemplo, lugares, el tenedor o beneficiario podrá escoger cualquiera de ellos, porque puede acontecer, y en efecto así pasa, que el girado o el deudor pues tenga varios lugares donde concurra y maneje sus negocios y además su residencia. De esta manera, entonces, si se señalaren varios lugares para proceder a realizar la aceptación, pues el beneficiario podrá escoger cualquiera de ellos o donde se ubique el girado para proceder a presentarle la letra de cambio en aras de que acepte la orden incondicional que le dio el girador de cancelar una suma determinada de dinero. Pero
Puede acontecer que las letras de cambio sean pagaderas en un lugar distinto al domicilio del girado. En este caso, pues en virtud del artículo 683 del Código de Comercio, cuando el girador indica un lugar de pago distinto al domicilio del girado, al aceptar la letra de cambio, deberá indicar el nombre de la persona que habrá de realizar el pago, y si no lo indicare, se entenderá que el aceptante mismo quedará obligado a realizar el pago en el lugar designado. De esta manera, entonces, ¿cuál es la única modalidad que admite la aceptación? Pues la aceptación, así como el girador da una orden incondicional de satisfacer una suma determinada de dinero a favor del beneficiario y a cargo del girado, pues la aceptación, esa manifestación expresa de la voluntad de este girado que la constituye al proceder a suscribir el título, deberá ser de manera incondicional, es decir, no debe mediar ninguna condición o ningún hecho futuro incierto para que proceda a suscribir la misma, y en este entendido obligarse a cancelar una suma determinada de dinero en virtud de la orden que da el girador. No obstante, este girado, este deudor, podrá limitar la cantidad menor a la expresada en la letra de cambio. En este caso, entonces, él como girado debe consignar en el título valor la cantidad que se acepta, que está indicando que va a satisfacer. Y así, entonces, cuando la aceptación es parcial, el tenedor, el beneficiario, tiene acción cambiaria de manera inmediata en contra del girador en la parte no aceptada. Igual, pues, si no hay aceptación, como lo veníamos hablando ahorita, en caso de que el girado no quiera suscribir o se rehúse a suscribir el título, y en este sentido a no aceptar la orden del girado. Entonces, para el efecto, pongamos un ejemplo y mantengamos el mismo ejemplo de los 20 millones de pesos de los que estábamos hablando. El girador A le otorga o le da la orden al girado, es decir, al deudor, de que proceda a cancelarle la suma de 20 millones de pesos al beneficiario acreedor. De esta manera, entonces, el girador A le entrega la letra a este beneficiario, al acreedor o tenedor, para que proceda a exhibírsela a el girado, al deudor, y al momento de exhibírsela, entonces puede acontecer que él indique que solamente va a aceptar la suma de 10 millones de pesos, es decir, está aceptando una suma menor o inferior a la que le fuera ordenada por el girador satisfacer al beneficiario. En este evento, entonces, al aceptar la letra de cambio, pero al limitar esa aceptación a un monto inferior, facultará de manera inmediata a C, que es el beneficiario acreedor, una vez le entregue la letra de cambio, por supuesto, para que pueda repetir, o mejor, cobrar al girador o al creador del instrumento la parte no aceptada. En este evento, entonces, llegado el día del vencimiento de la obligación, si la misma fue pactada, por ejemplo, a un día cierto y determinado, pues el beneficiario podrá promover ante su incumplimiento acción ejecutiva en contra del girado por la parte aceptada, es decir, por la suma de 10 millones de pesos, y por el saldo, es decir, por los otros 10 millones de pesos al girador. En esto consiste la figura de la aceptación en la letra de cambio, que no requiere mayor elucubración y que se ilustra de esta manera para que pueda ser más entendible esta figura que se presenta en materia de títulos valores cuando median tres personas distintas y cada una de ellas ocupa una posición. Como habíamos anunciado, la forma de vencimiento es un requisito que sí o sí debe mediar en el cuerpo del
documento para que pueda constituirse como letra de cambio. Las formas de vencimiento entonces, conforme al artículo 673 del Código de Comercio, pueden ser a la vista, a un día cierto y determinado, a un día cierto después de la fecha y con vencimientos ciertos y sucesivos. Vamos a explicar cada uno de ellos para que podamos ver entonces cómo podemos nosotros pactar una obligación en el título a través de estas distintas formas de vencimiento. En lo que toca a la forma de vencimiento a la vista, no pasen por alto que aquí está la diagramación o la representación del girador creador, del girado que es el deudor y del beneficiario que es el acreedor, que obviamente es el más feliz. En lo que toca a este tipo de vencimiento a la vista, no hay un plazo mínimo para el pago de la letra de cambio, para el pago del derecho que se incorpora en ese instrumento, por cuanto debe pagarse al momento en que el título valor sea presentado al obligado. Entonces, como veníamos viendo con anterioridad, digamos que este girador, creador del instrumento, le dio la orden a este girado deudor de pagar una suma determinada de dinero a este beneficiario, de tal manera que el girado procedió a entregarle la letra de cambio al beneficiario para que en ese entendido se la presentara al girado deudor para que procediera a aceptarla. Siguiendo este derrotero, al tener como forma de vencimiento a la vista, una vez el beneficiario se la exhiba, se la muestre al girado deudor, ahí acaecerá, ocurrirá el vencimiento de la obligación que se encuentra allí incorporada. De tal manera que una vez el beneficiario exhiba la letra de cambio, se la exhiba al deudor, al girado, para que proceda no solamente a aceptarla, sino en ese mismo acto o momento cancelar el derecho que se encuentra allí incorporado, estaremos frente a un vencimiento a la vista. Pero para que este plazo o esta forma de vencimiento no quede indefinido, o sea, para que no quede al arbitrio del beneficiario presentársela en el momento en que él quiera hacerlo, la presentación para el pago de la letra de cambio con vencimiento a la vista debe hacerse en la forma y en el término establecido en el artículo 692 del Código de Comercio, y esto es que deberá hacerse máximo dentro del año que siga a la fecha de creación del título, de tal suerte que si el girador, al realizar la creación de ese instrumento, por ejemplo, la creó el día 5 de mayo del 2020 y se la entregó al beneficiario, pues el beneficiario tendrá como plazo máximo el 4 de mayo del 2021 para presentársela al girado para que proceda no solamente a aceptarla, como dijimos, sino de una vez a satisfacer la obligación que se encuentra incorporada en el título, y ello lo hace suscribiendo la misma, suscribiendo ese instrumento en señal de aceptación de la orden emanada del girador. No obstante, si bien el artículo 692 señala como término máximo un año contado a partir de la fecha de creación del título, cualquier obligado, cualquier girado o deudor puede proceder a reducir ese término expresándolo en la letra, y de ese mismo modo el girador, es decir, el creador del título, cuando esté realizando ese acto de creación, puede ampliar el término o prohibir la presentación de la letra de cambio al girado,
antes de determinada época. Entonces, por ejemplo, si mantenemos ese derrotero que el título fue creado para hacer, fue creado el 5 de mayo del 2020, pues entonces el creador, cuando tenga un vencimiento a la vista, podrá indicar en el mismo cuerpo del título que aquella no podrá presentarse, por ejemplo, antes del 31 de diciembre del 2020. De tal manera que el girador, el creador, al entregarle al beneficiario este título valor, pues este no podrá hacer uso de esta facultad de presentársela al girador al deudor para que la acepte y proceda a satisfacer la obligación que se encuentra allí incorporada. De esta forma se tiene por satisfecho el vencimiento a la vista. Siguiendo entonces con las demás formas de vencimiento, tenemos a la siguiente, a un día cierto y determinado. Y esta forma de vencimiento se presenta cuando en el título se estipula como vencimiento pues un día determinado y un año determinado, como en el ejemplo que vimos con anterioridad de la letra de cambio que habíamos creado, que esta forma de vencimiento a un día cierto y determinado, pues estaremos frente a un típico caso de un vencimiento a plazo, es decir, a un día, a un hecho futuro cierto. Es por eso que acá denuncia esta forma de vencimiento a un día cierto. Por ejemplo, entonces, cuando decimos Pablo cancelará de manera incondicional a favor de Juan la suma de 20 millones de pesos el día 30 de junio de 2021, pues al estar indicado o puesto de manifiesto el día, el mes y el año, pues estaremos frente a esta forma de vencimiento a un día cierto y determinado, de tal suerte que esta forma de vencimiento pues no requiere mayor elucubración, pues solamente será cuando se indique, se precise en el cuerpo del título el día, el mes y el año en que debe satisfacerse la obligación por parte del deudor. En lo que toca a la otra forma de vencimiento, que es a un día cierto después de la fecha, esta forma de vencimiento se presenta cuando se expresa, por ejemplo, 3 meses después de la fecha o, qué sé yo, 5 días de la fecha, lo cual significa que, por ejemplo, cuando anunció 3 meses después de la fecha, pues ellos comenzarán a correr a partir de la fecha de expedición del título. Entonces, si la letra de cambio, por ejemplo, fue creada el 5 de mayo del 2020 y se denuncia que tiene como forma de vencimiento a un día cierto después de la fecha, y en ese entendido se expresa en el cuerpo del título 3 meses después de su creación o de la fecha, pues entonces el vencimiento del derecho que se encuentra allí incorporado a favor del acreedor y de la obligación que debe satisfacer el deudor, pues acaecerá, si es en mayo, pues acaecerá en junio, julio, agosto. Y en agosto se completará el término para que el girado proceda a satisfacer a su beneficiario acreedor el derecho que se encuentra incorporado en el título. De esta manera, entonces, cuando se pacta como forma de vencimiento un día cierto después de la fecha, pues hay que tener en cuenta que ese día cierto después de la fecha ocurre desde la fecha de creación del título. En este entendido, esta forma de vencimiento pues tampoco requiere mayor elucubración. Ahora, en lo que toca a la forma de vencimiento con vencimientos ciertos y sucesivos, pues esta forma de vencimiento se da cuando, por ejemplo, se pactan las obligaciones por instalamentos o a través de cuotas sucesivas. Cuotas que pueden ser mensuales, quincenales, semanales, bimestrales, trimestrales,
Bueno, como a bien tengan los intervinientes en el título haberlo creado. De tal manera, entonces, esta forma de vencimiento con vencimientos ciertos y sucesivos es lo que llamamos el pacto de la obligación por instalamentos, es decir, por cuotas. En este tipo de vencimiento, por ejemplo, entonces, mantengamos el mismo ejemplo que venimos tratando con anterioridad de que el girado debe satisfacer la suma de 20 millones de pesos, pero pues para satisfacer ese monto, esa cantidad de dinero en un solo momento, en un solo acto, pues resulta ser mucho más tedioso, mucho más complicado, de tal manera que en aras de suavizar o hacer más liviana la carga que debe satisfacer el deudor, es posible entonces que esa obligación, esos 20 millones de pesos, puedan ser pactados en cuotas, en 12 cuotas mensuales, en 24 cuotas mensuales, en 5 cuotas bimestrales. Bueno, en aras de poder alivianar entonces ese pago de una obligación considerable porque pues es una suma de 20 millones de pesos. En esto consiste entonces esa forma de vencimiento con vencimientos ciertos y sucesivos. No obstante, además de que entonces pueda pactarse en el cuerpo del título este plazo para satisfacer la obligación dentro de un interregno específico de tiempo, pues debe también preverse que en la ejecución de este contrato, en la ejecución de las obligaciones derivadas del título valor pactado por cuotas, puede devenir el incumplimiento por parte del girado en el pago de una o de varias cuotas. De esta manera entonces las partes o los intervinientes, mejor, en la creación del título pueden pactar en aras de evitar ese incumplimiento una cláusula aceleratoria. ¿Y en qué consiste entonces esa cláusula aceleratoria? Que si por ejemplo la obligación comenzaba el 1 de enero del 2021 y finalizaba el 1 de enero del 2022 y el girado o el deudor incumple en el mes de junio del 2021 y en este entendido entonces no procede a satisfacer tampoco la cuota del mes de julio, ni del mes de agosto, ni del mes de septiembre, pues entonces en virtud de esta cláusula aceleratoria el beneficiario o el acreedor puede traer las cuotas futuras a presente para exigir todo el capital pendiente de pago. De esta manera entonces si decide acelerar el plazo en el mes de agosto, pues podrá entonces cobrar las cuotas que aún no se han vencido, podrá cobrar las cuotas de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre y de enero y traerlas a presente, es decir, volverlas exigibles en el momento en que él decide hacer uso de esta cláusula aceleratoria en virtud del incumplimiento del girado y del deudor. Ello por cuanto pues entonces sería lesivo para los intereses del beneficiario tener que esperarse o someterse al arbitrio del girado de querer cumplir o no las obligaciones que se vayan pactando mes a mes. Porque si ya incumplió con la cuota de junio, ya incumplió con la cuota de julio, con la de agosto, de no mediar esta cláusula aceleratoria, entonces el beneficiario, el acreedor, tendría que esperar hasta que se venciera la última cuota, es decir, hasta esperarse hasta después del 1 de enero del 2021 para poder exigir todas las cuotas que ha incumplido el deudor. Pero
si hace uso de la cláusula aceleratoria, entonces por ejemplo en agosto que se percata que de manera definitiva ya el deudor no quiere responder de manera voluntaria por las obligaciones insolutas, pues procede a acelerar, a traer a presente todas esas obligaciones que se vencían con posterioridad para exigírselas al girado o deudor a través de la acción cambiaria o la acción ejecutiva, pues que bien saben ustedes, se instituyó para que a través de esta vía se realice el cobro forzoso de esas obligaciones que se encuentran incorporadas en estos instrumentos. De esta forma entonces damos terminados los tipos de vencimiento que pueden mediar o que se pueden pactar dentro de la creación de un título valor en concreto en la letra de cambio. No obstante, no sobra indicarles que este tipo de vencimiento no solamente opera para la letra de cambio, sino que también opera para otros títulos que también, como la letra de cambio, el derecho incorporado en él es de contenido crediticio.